Programa declarado Marca País por el Ministerio de Turismo. Auspician este programa Secom, Buquebus, Volf, Sorry Fácil. Para nosotros comunicarnos con ustedes todos los sábados a partir de las 13:30 es un verdadero placer. Pero además generar la posibilidad de ser el objeto catalizador entre ustedes y los protagonistas también es un verdadero placer. Y más con el tema del día de hoy, ya que el Uruguay ha tenido que ir creciendo y cambiando su imagen de lo que significa, digo, el Uruguay, la población, el ciudadano, lo que significa el mundo del turismo. El turismo es una industria de crecimiento permanente, de evolución permanente, de comunicación para con el mundo y además de todo eso de construcción de ciudadanía e identidad. Para eso todo suceda hay que trabajar y hoy tenemos la suerte de haber convocado a nuestra mesa a protagonistas absolutos de la industria turística. Porque tenemos a Marina Cantera, que es la presidenta de la Cámara de Turismo, porque tenemos a Alejandro Abulafia, que trabaja desde el Centro de Convenciones de Punta del Este para lo que significa el desarrollo de ese mundo turístico excepcional, porque tenemos a Sergio Antonio Herrera, que es indudablemente un pilar fundamental en la comunicación, pero también en el crecimiento, en la unión, en la venta de imagen, en el crecimiento, y un señor que, sabiendo tanto de turismo, lo que hace es seguir dando posibilidades para que la industria crezca y se ponga verdaderamente los pantalones largos. Y además de todo eso, tenemos a Franco Mancino, que es el presidente del Destino Buró. Destino Buró, se han juntado las dos cosas. Bueno, pero vamos a estar conversando entonces con todos ellos para que usted se entienda de alguna forma qué es turismo para el Uruguay, qué es el turismo como industria y qué es lo que usted como ciudadano tiene que aportar, porque no es algo que se mira como si fuera una película. Así que voy a recibir a Magalí O'Neill, que nos cuenta el menú, y después a nuestros invitados de lujo. Bueno, y ahora ingresamos en este programa, que es un programa muy especial y muy interesante. ¿Por qué digo especial e interesante? Porque fíjate que actores del turismo, cuando venden no solamente el turismo en general, sino también, en particular, el encuentro gastronómico que hace a la experiencia y el conocimiento del país. Sin duda. Porque hay materias primas que son características nuestras. Sin duda. Hay un montón de turistas que vienen hoy a un congreso o a lo que sea y lo que necesitan es, por ejemplo, tienen en la cabeza colocado que somos uno de los países que produce la mejor carne del mundo. Sin duda. Entonces vos como cocinera, como chef ejecutiva de un lugar como el Enjoy, entre el menú sí o sí vas a poner carne. Sin duda. Además que toda la carne que utilizamos acá en la propiedad es toda carne de exportación. Usamos todo Angus, cortes de primera, para todos los puntos de venta. Qué maravilla, eso es maravilla. Y estacionada. Estacionada tenemos también en las brisas las heladeras maduradas. Sí, las maduradas. Pero igual la carne que normalmente sale es una carne que tiene que ser 2, 3, 4 días de maduración. Sin duda, sin duda, sin duda. No es la carne No, es todo carne que tiene un proceso de maduración para que esté más tierna y todo lo demás, y es todo de exportación. Con el músculo descansado. Bueno, y en este menú, en este encuentro, ¿qué vamos a degustar? Bueno, en este encuentro, como buscamos las materias nacionales de acá, buscamos también las del mundo. Ah, mira qué bueno. En la entrada vamos a tener un foie gras, que la traemos de Francia. ¡Ay, qué delicia! Que va grillado, va sobre un crostini de sésamo caramelizado, una mermelada de higos con oporto y naranja y una salsa de roquefort. Por favor, qué maravilla. Qué entrada. Delicioso, delicioso. Pero delicioso. Delicioso. ¿Y el principal cuál es? Después vamos a tener el guitarrine, langosta. Que el guitarrine de langosta es un clásico que cada vez que cambio de carta no lo puedo tocar porque los clientes lo piden. ¿Seguro? Es una pasta muy simple, es el guitarrine que hacemos la pasta artesanal. Nosotros la hacemos con a base de yema de huevo, harina y sal, nada más.
y después va en una emulsión como se hace en Italia con tomates cherry y langostinos y lo coronamos con una langosta grillada. Simple Bueno. y delicioso. Y le ponemos unas hierbas frescas y la emulsión la hacemos con la manteca y el parmesano relleno. Ahora, Y un toque de oliva. vos que estás viajando todos los años a estudiar, a conocer y todo lo demás, el mundo de la cocina italiana, ¿qué cocina? Es una cocina espectacular. ¿Qué Es una cocina cocina, Dios espectacular. mío? La materia prima que tienen. Eso. La materia prima es... Y el respeto en el momento de la creación y de la cocción, el respeto por el producto. Ah, sin duda. Porque no te lo modifican, No. tratan por todos los medios de realzar, pero no, ¿cómo te voy a decir? Asordinar en el, Es con simple, el seguro. es simple, pero es como que se siente el sabor de la materia prima natural, como que respetan lo que es la materia prima. Qué maravilla. ¿Y después de postre? No, de postre no, tenemos después un lenguado, porque estamos con el menú de Provence. Ah, es verdad. Que vamos en 3 tiempos. Tenemos un lenguado que va relleno de langostinos con puerros y queso blanco, envuelto en una masa cataifi. Y después tenemos como un jardín, le digo yo, de verduras baby que va sobre un puré de papas con pesto. Lleva una reducción de acheto balsámico y unos tomatitos cherry asados. Ay, yo Delicioso. me hago harakiri. y el postre ahora Y el sí. postre, el tiramisú. Va todo en versión mini. Todo mini. Todo en mini. Ah, bueno, porque... Es todo tapas. Ah, está muy bien, me parece fantástico. Y ustedes van a poder vivir esa experiencia gastronómica, y bueno, aquí, en el Provence. Así que gracias, muchísimas gracias. Un placer de tener acá. Bueno, qué mesa esta. Es como el sueño del pibe. Cuando uno quiere hablar de turismo, qué mejor que estar con protagonistas absolutos de la industria turística. Y entonces tenerlos acá verdaderamente es un gran placer. Gracias, Sergio, Por qué bueno. favor, para mí, tengo que decirles que esta es una creación de las últimas creaciones de Magalí O'Neill que me fascinan y que le pedí que le hiciera para el día de hoy. Mira, tenés un pastrami en el medio, pero tenés una gelificación de higos. Tenés una esponja fantástica, después tenés un falso caviar de queso Roquefort y después tenés en este tomatito cherry, que vos crees que es un tomatito cherry, no, es una gelificación y dentro tenés un foie gras. Wow. Y sobre una tierra como de chocolate. No me digan que no es de morirse el plato. Sorpresivo. Sorpresivo y además una buena combinación de sabores que van a ir explotando en boca y que bien vale la pena, porque comer no es solamente decir satisfacerse desde el punto de vista biológico, sino también es una experiencia intelectual y además sensorial, y acá se cumple con las creaciones que vamos a estar degustando en el día de hoy, se cumple eso, la experiencia. Quiero decirles que todo va a estar regado por un vino de excepción, ganador de la gran medalla de oro en Europa, en Burdeos, en Vinalíes, así que directamente es un H. Stagnari. H. Stagnari, que ustedes saben que tiene en su haber a el Tanat más premiado del mundo y que ha seguido creciendo de una forma increíble, como es esa gran medalla de oro con el gran guarda, que es Tanat Cabernet Sauvignon de antología. H. Stagnari para maridar la comida del día de hoy. Bueno, ¿cómo andan? Felices. Bueno, me alegro. Vamos a empezar por el tema obligatorio, ¿no? Estamos a la altura que estamos del año y ¿qué evaluación se hace de la temporada? Bueno, creo que todos me miraron. La verdad que ha sido una temporada muy buena. Lo hemos comentado, todavía no hay números, estamos esperando como que todos los números se procesen para tener información más concreta y con esa información concreta obviamente hacer una evaluación. Pero en sí lo que creo que todos los operadores del país dicen es que es una temporada que ha sido mejor que la del año pasado. En sí han estado todos con buenos niveles de ocupación, pero también de turistas argentinos, que es la mayor cantidad, 60% de nuestro turismo es argentino, que están gastando más. Eso hace también que el gasto, que era uno de los números que todavía estaba un poco rezagado el año pasado, supuestamente, vamos a ver los números, haya aumentado un poco también en esta temporada.
Y eso es importante. Muy importante. Cantidad y calidad. Totalmente. Y a su vez mayor volumen de dinero circulando, de gasto. Eso es muy importante. Totalmente. Algunos brasileños de menos, como ya se esperaba, un poco cumpliendo las proyecciones. Creo que al final los números van a acompañar un poco las proyecciones que se habían hecho. Nosotros habíamos, desde la Cámara, impulsado algunos informes con Ceres que venimos trabajando hace mucho tiempo. Fantástico. Habían hablado de estas proyecciones en septiembre, después en diciembre, ajustando un poco los números de las proyecciones. Creo que van a estar al final del día los números un poco por eso. Un poquito menos de brasileños, compensando mucho con los argentinos y un mejor gasto. Pero también el otro día leía brasileños acá porque vienen top of the line de los brasileros, directamente, que no dependen de la moneda de su propio país, pero si no, en este momento hay cosas, hay productos y hay lugares que están un 200% más baratos en Brasil que en el Uruguay. La masa del turismo, que es la clase media, directamente, ¿cómo va a venir? Es imposible. También, Sergio, está bueno ver en estos informes que compartimos con Ceres, está bueno ver como las curvas, y ahí, bueno, capaz que es Sergio que tiene más años en el turismo y que ha visto, en el turismo. En el turismo, dije, viste que lo dije bien claro. Ha visto todas estas curvas, digamos, pero nuestro turismo normalmente describe las curvas que la economía de nuestros vecinos describen. Sí, ni hablar. Entonces, o sea, es como escaparse de eso es muy difícil, aún que Uruguay viene haciendo muchos esfuerzos en salirse de esa dependencia de Argentina y de Brasil, que hemos aumentado en los últimos años la cantidad de turistas, por ejemplo, norteamericanos, que en el 2023 fueron un número importante de turistas más, otras nacionalidades, europeos, que también aumentan. El año pasado, por ejemplo, en 2020, la temporada 2024, se vieron muchos suizos, muchos canadienses, muchos alemanes, muchos ingleses por todo el país. Eso está buenísimo, pero todavía el gran número sigue siendo argentinos y después Brasil. Ni hablar, y además los planetas se alinearon en esta temporada porque vino mejor turismo argentino, o sea, de más poder adquisitivo, evidentemente. Se pudieron adecuar tarifas, darle un pequeño saltito, y hubo mejor ocupación. O sea que esas cuestiones sumadas son las que pueden darle una caricia a la rentabilidad tan golpeada en los últimos años, ¿no? Seguro. Totalmente. Exacto. Eso es fundamental. Sí, los números también hablan de eso, ¿no? De la caída de la rentabilidad del empresariado desde 2017 para acá. Y eso son parte de las causas de lo que está sucediendo en otras empresas que no tienen nada que ver con el turismo, pero si cae la rentabilidad, tenés que empezar, para poder sostenerte, a estar reinvirtiendo permanentemente, y llega un momento en el que no podés, bajo ningún concepto, seguir manteniendo abierto el negocio. No es solamente en el turismo, es absolutamente en todo. Y en el turismo, bueno, que es muy sensible, porque si tenés turismo de temporada, más todavía. Se te va la temporada y después, ¿qué haces? Claro. ¿Cómo haces para sostenerte? Por ejemplo, vos que representás centro de hoteles, ¿qué es esa historia? Centro de hoteles y además destino Punta del Este. Menudo trabajito, querido, menudo desafío. Buró, ¿no? Buró. El buró. Sí, sí, en mayo se cumplen 6 años que soy vicepresidente del Centro de Hoteles. Pero bueno, a mi temprana edad ya voy unos 9 años vinculado al turismo. Mi familia está vinculada al turismo, así que para nosotros es algo del día a día. En cuanto a la hotelería, es bien como vos decís, es un desafío, porque recién ahora esta temporada pudimos aumentar un poco las tarifas y la rentabilidad cada vez es menor. Pero bueno, acá estamos, tratando de aportar un poco de juventud al tema y aprender de la gente que tiene experiencia. Pero si bien mamaste el turismo desde chico y un montón de cosas, el turismo te diste cuenta que es una materia prima, una materia que se va creciendo y evolucionando de acuerdo, como decía uno de los más grandes filósofos del mundo, el hombre y sus circunstancias. Sí, tal cual. Más que creciendo, para mí está poco valorada. Bueno, eso nosotros en el Uruguay creen que es... Iba a decir un disparate. Creen que la industria turística es una industria, un divertimento. Es que lo primero es eso, ¿no? Que es frívola, que es para la palabra los ricos, industria. Seguro, frívola para los ricos, como Sí, dice. sí, pero uno habla de la industria turística y es un concepto que tenemos que reforzar. Porque muchos piensan en el turismo como ese espacio de entretenimiento, como ese lugar para descansar, para tener placer, para nuestras vacaciones.
Pero cuando empezamos a ver hacia adentro, y mismo nosotros, obviamente acá todos tenemos muchos gorros, ¿no? Pero también trabajando como uno de los vicepresidentes de la Cámara, he estado muy de cerca el proyecto de los informes de Ceres. Y del Centro de Convenciones de Punta del De Este. todo un poco, y de Audoca, y del Buró, Sí, estamos todos acá, estamos todos conectados. Pero cuando uno empieza a trabajar esos informes de Ceres, incluso para adentro, empezar a ver que somos 5 o 6 puntos del PBI, que empleamos 120.000 personas en el país, que tenemos un salario promedio considerable comparativamente con otros sectores, que somos el 45% de las exportaciones de servicios del país, y eso, entre otras tantas cosas, ¿cuánto aportamos en impuestos? En 2023 fue cerca de 800 millones de dólares. Y cuando salimos del círculo de turismo parece que no logramos romper ese techo de cristal de cómo nos ven, pero también hemos estado trabajando mucho en cómo nos vemos nosotros, cómo podemos fortalecernos nosotros como sector, viendo estos datos que a veces nosotros mismos no teníamos y que a partir de proyectos como estos que trabajamos en la Cámara empezamos a poner números sobre un lienzo que teníamos ahí y que no sabíamos capaz que nosotros mismos no sabíamos lo importante que éramos para la economía del país, ¿no? Sí, eso no me cabe la menor duda. Es decir, pero nosotros tenemos que dar esa batalla cultural para con la gente, pero también para adentro. Totalmente. Es decir, yo me acuerdo de grandes directores o de grandes personalidades del mundo turístico hace 45 años atrás que me dijeron cuando yo llegué al país con posibilidad de desarrollar una carrera, me contestaron: lo que usted estudió no sirvió para nada. Así que, es decir, porque no había conciencia de que todos los que estamos acá somos profesionales del turismo. Totalmente. Profesionales. La palabra profesional no es solamente para un abogado, para un médico, para un ingeniero. No, y además es un sector que necesita de profesionales calificados, porque cada vez en el mundo hablamos de un sector turístico que se profesionaliza y que post pandemia además ha tenido un impulso muy fuerte hacia la profesionalización. Tanto ese era un impulso que venía, pero que después de la pandemia se retomó con mucha fuerza, ¿no? Entonces también yo, cuando decís eso, Sergio, me acuerdo de cuando yo también dije que iba a estudiar turismo y como algunos me miraron como con cara de, Sí. Bueno, o sea, qué pena no fue abogada ¿Y de o qué vas a contadora. trabajar? El descarte. Claro, pero ¿O de qué vas a en realidad uno se da cuenta que es una profesión que requiere especialización constante, trabajo constante, porque por ejemplo ahora estamos hablando de esto, ¿no? De los datos. Capaz que en otro momento hablábamos de la calidad de servicios, de un montón de cosas que hay que ir teniendo como background para cualquier profesional del sector, que se precie obviamente y que quiera ser profesional, pero que hoy además hay que enriquecerlos con otras cosas: innovación, nuevas tecnologías, Pero calidad de todo. servicios, Pero datos. Pero fíjate que yo, lo que pasaba con el Uruguay de los años 50, 60, desde el punto de vista turístico y su oferta, que era paupérrima y que absolutamente no tenía nada que ver con el nivel de calidad que podía existir en otros lugares del mundo, no es lo que hoy tenemos. Aparecieron las escuelas para capacitarse. Directamente empezamos a tener un respeto desde el punto de vista de la gastronomía, en que había que tener profesionales, pero además de todo eso, mejorar la mercadería para poder ofrecer. ¿Qué mercadería ofrecer? ¿Cómo presentarla? De alguna forma empezamos a darnos cuenta de que el turismo es un gran pulpo que hay que saber en qué aguas funciona. Sí, señor Sergio. Falta una cosa que ya después te la voy a plantear. El turismo es todo eso que ustedes dicen y bastante más, pero lamentablemente es la industria desconocida. ¿Ah? O sea, la industria desconocida, y no solamente desde afuera, sino lamentablemente desde adentro y también y fundamentalmente en el mundo de la política. ¿Ah? Es decir, los políticos son los que menos entienden el turismo, son los que más se equivocan, son los que más lo usan en los discursos y son los que menos importancia le dan a la hora de los bifes. El empresariado del turismo uruguayo ha tenido un crecimiento sustancial. Los valores de la hotelería y de la gastronomía, y vos y Remo y todos los creadores de la Escuela Superior de Hotelería y después del ITU y después de todo lo que hay por ahí, han tenido mucho que ver. Tenemos profesionales de lujo distribuidos por el mundo. Tenemos gente que nos representa de la mejor manera, pero todo eso no tiene
el cobijo ni tiene la importancia que se le debería dar a una industria que sigue siendo desconocida y que es el hermano pobre de la fiesta esta. Eso viene y me trae a pensamiento ese razonamiento, porque dijiste todo un montón de cosas, pero no pusiste nombres, y es que en la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo de este país, es la secretaría con menos, ¿cómo se llama? Presupuesto. Y entonces, es decir, habla que en la jerarquía de la distribución de la inversión del Estado estamos rengotes. No, estamos imposibilitados de caminar. 17 millones de dólares en una actividad que, peso más, peso menos, hace ingresar 2.000 millones de dólares al año, es una tomada de pelo. Sí, y que es el 0,1% del presupuesto en promedio entre 2016 y 2023. O sea, el Estado gasta el 0,1% de su presupuesto en una actividad que es el 5 o 6% del PBI y que tiene potencialidad de llegar al 7-8%. A ver, Alejandro, hay cifras que asustan. Ayer yo justamente daba la noticia de que el Reino Unido empieza a aplicar, ahora nomás, el ETA, o sea, la visa esa, o sea, ese trámite obligatorio que hay que hacer para ingresar al Reino Unido a partir de ahora. 12 euros por persona cobran. El Reino Unido recibe más de 40 millones de turistas al año, o sea que por esa pavada le van a entrar 500 millones de euros por ese tramitecito que va a hacer el Reino Unido. Y acá, cada vez que hablamos de la tasa turística, se arma un lío tremendo y empiezan los problemas. ¿Y cómo? Y va a afectar el turismo. Lo puse como ejemplo. Si nosotros, con una tasa turística que promedie los $5, porque es más o menos la estadía promedio que puede haber, podemos recaudar, si es verdad que tenemos 4 millones de dólares, 4 millones de turistas anuales, si es verdad, lo reitero, 20 millones de dólares. Entonces, con esa pavadita tenemos más de lo que se le asigna de presupuesto al Ministerio. Sí, si uno ve el turismo, también es cierto que si bien la actividad del turismo como viaje y como descanso, como placer, tiene una historia muy larga, la visión del turismo como actividad económica o como industria, como lo estamos hablando, es relativamente nueva en el mundo, no solo en Uruguay. Y eso hace que tanto empresarios como gobernantes tengamos que adaptarnos a esa realidad. Creo que hemos recorrido en este tiempo un cambio, para adentro, como hablábamos, y también hacia afuera. Hemos hablado mucho con autoridades sobre esto, con las salientes trabajamos mucho, con las entrantes ya hemos estado hablando, y creo que el mensaje va calando. Lo que pasa que, obviamente, uno que está acá y que vive de esto, quiere que el mensaje cale más rápido porque necesita otra velocidad. Pero y necesita un crecimiento que no solamente puede venir de nuestro lugar o de nuestro trabajo privado. Entonces, esa sinergia público-privada es la que tenemos que tratar entre todos de acelerar, no porque uno a veces también pasa, ¿no? Uno se enamora de lo que hace y a veces dice, bueno, mi visión puede estar sesgada por lo que yo hago y por el amor a mi trabajo. Pero cuando uno empieza a ver los números con estos informes y ve todo lo que comentaba antes y empieza a entender esta actividad no como el descanso, sino como una industria que aporta a la economía, bueno, ese es el cambio que nos está faltando seguramente para romper ese techo del 6 del PBI, para romper ese techo de las divisas que ingresan o de las 120.000 fuentes de trabajo y que el turismo pueda tener un crecimiento como hay países que han demostrado esa capacidad de crecimiento. Están dentro de la meta de los distintos programas de gobierno el hecho de que el Uruguay está estancado en su crecimiento y que necesita crecer de alguna forma. Una de las posibilidades más rápidas de crecimiento es además fomentar esto que ya tenemos, que es una industria con crecimiento inmediato. No, y tenemos ejemplos. Si uno ve, por ejemplo, el crecimiento que han tenido las TICs, exacto, es porque ha habido una política que entendió que era una línea estratégica, con una inversión estratégica y con un plan estratégico asociado para ese crecimiento que hace que hoy la industria de las TIC sea una industria de desempleo cero y de relevancia para el país. Entonces, ese tipo de visión es la que nosotros desde el sector turístico estamos queriendo instalar de alguna manera. No. Exactamente. Y hay que instalarla seguro, y dando la batalla cultural para adentro y para afuera, estamos incluyendo a las autoridades de gobierno. Bueno, enseguida volvemos. Vieron que Mesa
tenemos mucha tela para cortar. Espero que no demos ningún palazo, pero eso sí, tenemos mucha tela para cortar para hablar de esto, que es una filosofía de vida, porque lo que tenemos acá es una filosofía de vida y la abrazamos con mucha pasión, pero además hemos sido capaces de entender que si nos profesionalizamos, crecemos más y evolucionamos más rápido. Enseguida volvemos, hablando del turismo hoy, aquí en Puglia Invita. En Colchones y Somía Deseos, junto a Tienda Jaime, te invitan a renovar tus energías descansando de la mejor forma como debe ser. Por eso, exija la marca Deseos en sus colchones, somiés, muebles, sofás, ropa de cama, electrodomésticos, todo de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Hasta 12 pagos sin recargo, domingos abiertos en fábrica de Camino Casavalle 5357 y en la sucursal de Avenida Italia Casi Propios. Sucursal Punta del Este, lunes a sábado de 10 a 19, www.deseos.com.uy. Envíos a todo el país. Cuando uno cocina para los amigos, siempre quiere hacerlo de la mejor manera. Para eso se necesitan los mejores ingredientes y Cefa tiene los mejores productos para que te puedas lucir en tu cocina. Recordá, siempre que quieras cocinar lo mejor, cocina con Cefa, alimentos de familia. Industria uruguaya es movimiento y el movimiento genera más movimiento. La mano de obra nacional genera trabajo y compromiso con todos los uruguayos. Industria uruguaya es innovación, oportunidad, dignidad y calidad. Tenés una industria, un comercio, querés crecer, posicionarte, vender más, Industria Uruguaya te ayuda. Comunicate al 091-640044 o por Instagram ingresá a industriauruguaya.tv. Queremos agradecer a nuestros amigos de Wolf porque nos mandaron esta vajilla, cristalería y cubiertos para armar la mesa y hacer de ella una experiencia increíble. ¿Querés conocer más? Bueno, tenés que ingresar en la web www.wolf.uy y vestí vos también tu mesa. Gracias a la tecnología y los profesionales de Sorry Fácil, volver a sonreír es muy simple. Con los implantes dentales podés recuperar tu seguridad al comer, sonreír y hablar. Con una simple intervención, los implantes se colocan de forma precisa, rápida y sin dolor. No esperes más. Agendate ya mismo por una evaluación en el 096-002300. En Sorry Fácil, sonreír es una conquista. Las guitarras son estos fideos espectaculares que además son hechos aquí y que están hechos a base de harina y huevo y aceite de oliva, nada más. Eso es maravilloso. Y está en una emulsión de manteca con los langostinos y después esta langosta arriba, que espero que les guste. ¿Qué les parece? Espectacular. Muy bueno. Qué maravilla, ¿no? Bueno, dentro del mundo del turismo, por ejemplo, la oferta gastronómica es un polo de atracción importante. Sin duda. Pero también hay que trabajar la oferta gastronómica identitaria, porque Italia no solamente tiene una cocina maravillosa, tiene una materia prima con denominación de origen fantástica, y Francia lo mismo, y un montón de países. ¿Por qué creen ustedes que a nosotros nos cuesta tanto tener denominaciones de origen? ¿Y por qué, es decir, pensamos que la gastronomía es una cosa como de... No estoy hablando de los que están metidos dentro de la industria, estoy hablando algunos dentro de la industria y la mayoría fuera, que creen que el bar, desde el chivito hasta el otro, no hay que cuidarlo porque no son una cosa importante. Y es parte un poco todo lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos antes de la profesionalización. Sí. Creo que los lugares que se han desarrollado es porque han dado ese paso, ¿no? Han subido un escalón o más y han entendido a ese turismo de experiencias como las partes que lo forman y cómo cada una de esas partes tiene que ser cada vez más profesional para realmente ser reconocido de esa manera, ¿no? Es así. O sea, para tener una denominación de origen tenés que tener un estándar. Y para tener un estándar tenés que tener profesionalización. Seguro. Si no es imposible. Y controles. Exactamente. Y nosotros no nos gustan los controles. Y somos medio rebeldes, ¿no? Somos muy complicados. Porque fíjate que el queso Colonia tiene queso Colonia. Y no es Colonia en Alemania, es Colonia acá. Y sin embargo, no es una denominación de origen,
no se ha podido construir una denominación de origen y en el queso Colonia lo replican hasta en la Quiaca. ¿Por qué? Bueno, creo que también está en eso de saber apreciar, valorar, amar lo que somos, ¿no? A los uruguayos creo que nos cuesta, quizás por nuestra propia identidad un poco más humilde, eso de valorar lo que somos, lo que tenemos como país, ¿no? Y parte de eso también es la gastronomía, parte de nuestra identidad. A mí me pasa mucho que si bien me gusta muchísimo el chivito, me parece que es algo muy lindo, pienso cuánta gastronomía identitaria hay por todo el país y cada vez que decimos el plato típico del Uruguay, la gente dice chivito. Y yo digo, vamos a hacer un guiso de arroz, vamos a hacer, ¿no?, comida que realmente se comía en las casas de antaño, en la mía o en otras. Ustedes saben que tengo una casa donde mi familia vivió yo ya soy la 6ª, 7ª generación con mis hijas. Y decimos, ¿cuántos platos se comían en estas casas que hoy casi a veces son hasta infravalorados, ¿no? Y en eso va un poco, en aprender que lo que nosotros tenemos es un recurso increíble para el turista. Por ejemplo, me pasa mucho que cuando turistas extrarregión, como ingleses, alemanes, suizos, llegan a casa y uno hace estos guisados que son típicos de la campaña uruguaya, me dicen, es el mejor plato que he comido en las vacaciones. Y sin embargo, y seguramente, sin excepción, es el plato más sencillo que comieron de las vacaciones. Hay momentos y momentos, ¿no? Hay momentos en un viaje que te llama determinado tipo de comida y que necesitas. Y además en este mundo tan globalizado, Sergio, en el que vivimos, donde cada país puja por retener a los turistas, por llevarlos a su país, la individualidad de cada país, lo que somos como país, es lo que más tracciona. Exacto. Es lo más importante para un turista hoy, es que nosotros le podamos mostrar quiénes somos, porque eso en definitiva nos individualiza frente a la globalidad. Y además de esa forma, cuando tenés ese hecho que te individualiza, lo retenés en la memoria. Y entonces sabés contar el viaje a partir del afecto que te produjo todo ese tipo de experiencia vivida. Cuando uno ve los videos de los youtubers que llegan a Uruguay y muestran las experiencias que han tenido en Uruguay, justamente las cosas que le llaman, entre las cosas que le llaman más la atención, justamente es la gastronomía. Todo el ritual del asado, por ejemplo. El ritual del asado, que en el Río de la Plata es bastante parecido, no es lo mismo, empezando por el aperitivo. Nosotros el whisky lo tomamos antes y en Argentina lo toman después. Exacto. Y abren eso es algo maravilloso. Y abren unos ojos enormes. Somos de los mayores, por ejemplo, consumidores de whisky en el mundo. Y de carne. Y de carne. Y de ¿Cuántas carne. cosas nosotros tenemos que son propias del Uruguay? Y tenemos que decir, mirá esto que Y nos pasa tenemos acá. que sentir orgullosos que la botella de litro de whisky se fabrica para esta parte del mundo. En el mundo entero tenemos 3/4. Por favor. Bueno, pero mira, otra cosa que me parece fantástica, por ejemplo, y que hoy nos está dando mucho que hablar o mucha tela para cortar con los turistas es el mate. El mate hoy en el mundo se está popularizando gracias a mucha gente que lo está llevando. Obviamente nuestros jugadores de fútbol son parte. Fundamentalmente los jugadores de fútbol. Y si bien es una cuestión que compartimos con Argentina, con Brasil, con Paraguay, gracias a los guaraníes, obviamente Uruguay tiene cosas que son muy particulares del mate. Para nosotros es más importante culturalmente que para otros. Celebrar con los turistas esa ceremonia de hacer el mate, mostrarles cómo lo tomamos, qué significa culturalmente, el espacio de compartir. La pandemia nos cambió algo fundamental que es el compartir. La rueda de mate. Pero yo no les puedo decir qué lindas experiencias se viven cuando uno comparte con los turistas estas cosas que son nuestras, Ahora, propias. lo interesante que decís del mate, por ejemplo, que es un producto identitario y que además forma parte del ABC, de lo que significa el ADN a nivel de costumbres identitarias, es totalmente diferente. Hay que hacerlo con extranjeros y mostrarle lo que es el mate en la Argentina, el mate en el Uruguay, el mate en Paraguay, porque tenemos hasta un corte de yerba. Sí, que se y en llama el sur de Brasil también. Exacto, que es distinta a la yerba nuestra, a la que se consume en Brasil, a la que se consume en la Argentina, que tiene palo, a la que se consume en Paraguay. Es decir, todo ese tipo de cosas son interesantes. Ahora, ¿cómo podemos hacer crecer si estamos un poco huérfanos de conectividad? Es un poco de todo, ¿no? A ver. Creo que es necesaria más conectividad para que crezca el flujo, porque obviamente a la gente le cuesta llegar.
pero también es necesario hacer el otro, ¿no? Tenés el push y el pull, por decirlo de alguna manera. Vos con la aerolínea lo que haces es empujás a los de afuera a venir, pero hay que traerlos, hay que traccionarlos para acá. Y eso tenemos que hacerlo con más inversión en promoción y más estrategia de promoción. Creo que es un poco de las dos, y creo que hay dos caminos que se pueden recorrer, y bueno, ahí ya me está mirando con cara de que algo tiene que decir por su especialización en aerolíneas, pero creo que sí, obviamente es necesario. También lo digo, a nosotros nos ha pasado con muchos congresos internacionales, que hemos tenido congresos grandes de destinos específicos y que no hemos tenido nunca problema en traer a la gente. Obviamente le cuesta más llegar acá que a otros lugares, y a veces cuando competís con otros destinos te lo hacen saber o te lo marcan. Pero creo que el trabajo tiene que venir por los dos lados. Creo en el caso de ustedes en el centro de convenciones es fundamental. Para nosotros es vital. Es vital. Para nosotros es vital tener buena conectividad, porque cuando aspirás a los grandes eventos, y tenemos un ejemplo muy fresco con el Congreso de Avicultura del año pasado, que para que ustedes se hagan una idea de la magnitud, nosotros estamos terminando ahora por publicar nuestra última memoria comercial con un informe de impacto económico. El centro de convenciones de 2016 a 2023 llevaba un impacto económico total del entorno de los 100 millones de dólares. Solamente el Congreso de Avicultura tuvo un impacto de 10 millones de dólares, un congreso en un mes del año en Punta del Este, y que con quien hablo tuvo un impacto tremendo. Vinieron 4.000 personas a ese congreso. Entonces, si será importante poder hacerlos venir, y si será importante poder captar eventos de esa magnitud, que obviamente cuando competís con algo de eso, cualquier factor es preponderante. No solo que Uruguay tenga una buena posición en esa comisión directiva para ganar un congreso, pero después empiezan los factores de competitividad, los factores de cómo llegar. Pero tenemos otro que es muy bueno y que es el que tenemos que explotar desde la promoción, que no conozco a nadie que haya venido a un congreso de Uruguay y que realmente le mostramos lo mejor que tenemos cada vez que vienen, que no se vaya enamorado de lo que tenemos. A nosotros nos pasa mucho y hemos recibido directores, presidentes, autoridades de organismos internacionales, de asociaciones profesionales, de lo que se les ocurra. Cuando llegan acá y ven lo que tenemos acá, se van enamorados de los lugares, de los productos, del servicio, y nosotros mismos nos la tenemos que creer más para ese trabajo de promoción. Ahí La es el cercanía. tema. Yo Ese creo es el que tema. normalizamos, al vivir acá y estar siempre acá, normalizamos lo que es Punta del Este, porque la verdad que hablo de Punta del Este, pero el Uruguay entero es espectacular. Tiene lugares hermosos para visitar y para recorrer. Y déjame agregarte lo de la conectividad. No puede ser que de la capital a Punta del Este, que son 100 y pocos kilómetros, demoremos las horas que demoremos. O un domingo cuando retorne todas las personas. No hablemos de las termas, entonces. Bueno, ni hablar tampoco. No es solo la aerolínea, sino que también el flujo por ruta no es bueno, comparado con otros países. ¿No? Y otros servicios como los cruces de frontera, o todo eso que hace, la famosa anécdota, ¿no? ¿Cuánto demoraste en cruzar para entrar a Uruguay o para salir en las épocas pico? Todo eso es lo que hace a la experiencia del turismo. Y en esta industria, que lo que vendemos son experiencias, tenemos que trabajar en toda la cadena, porque es lo que hace la diferencia al momento de tomar una decisión. Eso importa. El problema de la conectividad es uno más de los que tienen que ver con lo que decimos cuando reclamamos mayor interés de la parte política y de la parte de los diferentes gobiernos. Acá no estamos hablando de ninguna ideología, de ningún partido político, porque es un mal parejo que le aqueja a todos. Estamos demasiado lejos del mundo, demasiado lejos del mundo. No podemos seguir no teniendo una aerolínea con bandera uruguaya. Uruguay tiene acuerdos bilaterales con prácticamente todos los países del mundo y no los utilizamos, no los aprovechamos por una simple razón: no tenemos aerolínea. Nada más ni nada menos. Entonces, si será importante que pueda confirmarse o seguir avanzando lo que está en ciernes todavía, pero que hay buenas noticias. Y la conectividad que tenemos hoy es bastante endeble. Dependemos de Argentina o de Brasil. Bueno, de Chile, ¿Por qué? de varios hubs, ¿no? Sí, pero ¿por qué
no hacemos? Es una pregunta que yo vengo haciendo hace años, ¿no? Me la hago yo y la hago. Durante una época me dijeron de que podíamos, de alguna forma, íbamos a las ferias internacionales y que íbamos a hacer un trabajo de vender la región. ¿Por qué no hemos podido vender la región? ¿Por qué no hemos podido ir a una feria internacional y tener un stand? Bueno, si el Mercosur está en las condiciones que está, pero digo, un stand donde se venda la región. Creo que se está avanzando. Entrás por Brasil, pasás por el Uruguay para ir a la Argentina. Entrás por la Argentina, pasás por Uruguay para ir a Brasil. A ver, entonces, ¿por qué no hacemos eso? Sergio, antes de que tome la palabra Marina, que yo sé por dónde va a salir, porque ya tiene los productos que tú estás reclamando, o sea, ya con la FEDESUD los han confeccionado o empezado a confeccionar, porque evidentemente lo que hicieron es el comienzo de un camino que tiene que seguir creciendo. Salir a vender la región no es fácil, está demostrado en los hechos. Hubo una oficina que cuando la dejó de bancar el Estado japonés hubo que cerrarla, que promocionaba la región en Asia. Cuando la dejó de bancar Japón, ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay se pusieron de acuerdo en seguirla sosteniendo. ¿Por qué no vendemos la región? Porque es un tema justamente del empresariado y no de los gobiernos, porque los gobiernos cambian demasiado rápido, y cuando se empiezan a poner de acuerdo de lo que dijeron en alguna de las reuniones del Mercosur, ya sacaron al ministro, ya sacaron al subsecretario, y hay que volver a empezar. ¿Ah? Sí, Entonces, creo que en eso es un poco como dice Sergio, le faltaba al empresariado sudamericano entender la importancia de la venta conjunta del turismo, que en la vía de los hechos, a nivel binacional, ya se hace, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Chile, Perú y Colombia, o sea, ya está pasando. Pero lo que no pasaba hasta ahora era que vos tuvieras paquetes turísticos o que tuvieras una experiencia turística que involucrara a 3, 4 o 5 países. Y eso, ¿te acordás que te comenté la última vez que estuve aquí contigo en la mesa que estábamos hablando del Camino de los Jesuitas como una de las rutas de Sudamérica más importante, como un gran producto turístico que además excede a Sudamérica, pero que es un producto de clase mundial, digamos, por lo que involucra, ¿no? Que no solamente involucra la fe o la espiritualidad, sino que es un camino que va mucho más allá de eso, involucra muchos productos que tienen que ver con la naturaleza, con lo cultural, con esos orígenes de América Latina. Es un producto que de por sí está hoy creciendo. Además, el turismo después de la pandemia empezó a crecer a nivel mundial, se acelera cada año que va pasando, pero a su vez las Américas se están acelerando un poquito más que otros territorios en el mundo. Eso nos da una ventaja competitiva enorme. Obviamente están estos temas que estamos hablando de la conectividad. Y el año pasado tuvimos la experiencia maravillosa que sobre el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, hicimos con FEDESUD, que Sergio ya lo comentaba, la Federación de Cámaras de Turismo de Sudamérica, que tengo el honor de presidir además, reúne a todas las cámaras de turismo de Sudamérica. Hicimos que 50 turoperadores de los mejores turoperadores de cada uno de los países viniera a Uruguay y estuviera 3 días encerrados como en un gran hermano, diseñando productos turísticos conjuntos que se pudieran vender, que tuvieran que ver con la gastronomía, con el vino, con la naturaleza, con los orígenes sudamericanos, por ejemplo, con las ciudades. Hay una que está muy buena, que es Capitales Sudamericanas, que involucra la cultura. Y por primera vez vimos que había como una unión y entendimiento de los operadores turísticos de esto para adelante va si vamos todos juntos, porque si no es muy difícil. Ir, por ejemplo, a una feria en Japón, en China, inclusive hasta en Europa, diré, que a todos nos parece muy cerca, pero en realidad es mucho más efectivo hacerlo en conjunto. Por ejemplo, con respecto a otras regiones, tenemos un atraso de décadas. Es decir, ¿cuánto hace que se vende Europa entrando por España? Exacto. Claro. No, y vos decís vamos a Europa. Que la puerta de Europa es España. Claro, y vos decís, vamos a Europa, no decís vamos a España, vamos a Inglaterra, bueno, no. Ahora está por fuera, digamos, el Reino Unido, pero vamos a Europa. Pero decís, vamos a Europa, ¿no? Y después, bueno, salís a recorrer. Instalar ese concepto de vamos a Sudamérica
es algo que nos puede llevar un cierto tiempo, pero que está bueno recorrer ese camino en conjunto. Y hay que ¿no? recordar que América Latina toda, de la torta mundial del turismo, tiene apenas el 4%. Tiene un potencial de crecimiento enorme, por eso decía, Algo en puede los crecer, números ¿no? de la OMT, las Américas están creciendo más que otros destinos, ¿no? El tema está en cuando vas a Europa, estás en París, te querés ir a Ibiza y te tomas un avión por 40, 50 euros, que acá no pasa. Bueno, les voy a dar una primicia. Ah, bueno. Y es que ahora en mayo vamos a hacer un nuevo Sudamérica Conecta, que va a estar centrado única y específicamente en la conectividad. Bien. Donde, bueno, la idea es, ya ocurrió en FEDESUD la primera reunión con IATA, que va a ser uno de los con quienes FEDESUD va a trabajar, digamos, para este evento, un poco con este objetivo de unificar criterios públicos y privados, de buscar dónde están los cuellos de botella para tratar de... Porque seguramente, y en esto Sergio seguramente me va a dar la razón, muchos de los que están en la industria detectan cuáles pueden ser los cuellos de botella o aquellos espacios para trabajar. Pero muchas veces es muy difícil porque hay tantos compartimentos estancos que es difícil que esos compartimentos estancos terminen generando sinergia, ¿no? Entonces, entendemos que también desde el punto de vista del empresariado privado del turismo, hay que hacer que eso, ¿no?, genere como Pero una... no es solamente la dinámica. conectividad aérea lo que hay que arreglar. No puede ser de que los operadores todavía no puedan mover sus autobuses, por ejemplo, trayéndolos vacíos o yendo vacíos a recoger pasaje en algún otro lugar de la región. O que cruzar ¿no? algunas fronteras en nuestro continente no sea algo Fácil. Haces tremendamente fácil. Aparte de eso que es terrorífico. En algunos lugares sí, ¿no? Sí, pero hay un video que todavía está dando vueltas del año pasado, del otro, cuando yo demoré 4 horas en entrar a Salto, viniendo del lado argentino, ¿no? Es decir, 4 horas demoré. Pero digo, no solamente eso, sino que nosotros tendríamos que acelerar todo lo que tiene que ver con esto que decíamos del transporte terrestre. Porque, por ejemplo, tú tomas una excursión de cualquier tour operador europeo y en 20 días el grupo cambia 15 veces. O sea, en cada ciudad que llegás, suben y bajan pasajeros de otro tour. Y eso, para ingresar a los países... ¿Vos te imaginás en Sudamérica, donde en este momento poder hacer eso? Bueno, los líos que habría de migraciones serían tremendos. No 4 horas, demorarían 40 horas en entrar a un país. Es decir, ese es el atraso que tenemos. Bueno, pero también ahí creo que hay una enorme oportunidad. Por eso te decía, Sergio, hay una enorme oportunidad que es del empresariado, ¿no? Sí, los empresarios somos los que tenemos que cambiar son los que tienen la cabeza y son los que tienen en sí, digamos, y va en esto que comentaba Alejandro hoy, de la profesionalización, de mirar al sector y a la dinámica del sector con otros ojos, sobre todo con otros ojos de complementariedad, con productos que son importantes y que necesariamente se tienen que vender en porque conjunto. tenemos que entender que vivimos en una etapa de la vida y del mundo en el que se trabaja en equipo. Totalmente. Basta con las individualidades y cuidar la chacrita. Si seguimos cuidando la chacrita, nos quedamos absolutamente solos. Disfrutamos de esta experiencia en casa. Y para disfrutar de esta experiencia en casa, Volf. Toda la cristalería, cubertería y además nuestra vajilla es de Volf. Volf, especialistas en restauración, en lo que significa el mundo de la hotelería y la gastronomía, en los restaurantes, pero también en equipar y dar la posibilidad de que usted viva la experiencia gastronómica que vivimos nosotros a través de la vajilla, a través de los cubiertos, a través de la cristalería. Volf, www.volf. Y ahí usted puede realizar y llevar adelante sus sueños. Enseguida volvemos. Se inician las inscripciones a los talleres de la Fundación SECOM. Los socios de SECOM tienen más de 20 talleres diferentes para elegir. Están pensando para mejorar la calidad de vida. Los talleres son gratuitos y pueden sumarse de forma virtual desde cualquier parte del país. Infórmense en dónde, en el 0800 45 84. SECOM es el primer servicio de compañía del Uruguay y del mundo.
¿Querés tener en casa la mejor conexión de internet que existe en el mundo? Instala Dedicado 5G, sin límites de gigas, en tu hogar y dale a tu familia lo mejor. Máxima velocidad, máxima calidad, para disfrutar la nueva era de internet. Bienvenido a un nuevo mundo. Dedicado 5G, sin límites de gigas. Consultá y contratá a través del 2901 1010. Los helados no solamente son para el verano, también son para el invierno, pero en esta temporada y con estos calores, qué mejor que tomar los mejores helados. Helados exquisitos, pero con la base de la tradición. Una tradición excepcional que se renueva permanentemente. Acaba de cumplir 90 años. Está en Pereira y Berro, la esquina más helada del país. Y ustedes ya lo saben, los helados tienen que ser de los trovadores. Helados tradicionales para diabéticos, para celíacos, para veganos, porque siempre se está renovando para hacer creaciones y que usted tenga esa relación que tiene con los trovadores. Pereira y Berro, la esquina más helada del país. Cuando uno piensa en pastas, tiene que pensar en lo mejor. Primero, porque la pasta es directamente artesanal y tiene que tener manos expertas, pero con el peso de la tradición. Cuando uno piensa en Pastas Turín, que queda en la calle Rivera y Luis Alberto de Herrera, está dando la posibilidad del encuentro con la mejor expresión de la pasta. El mejor producto, la mejor materia prima, el mejor trabajo artesanal y directamente el mejor producto con valor agregado. Pastas Turín, en la calle Rivera y Luis Alberto de Herrera. ¿Para qué? Para que cada bocado sea un verdadero placer. El peso de la tradición está presente en este producto. Hoy les hablo como embajador de Aurora, una nueva y emocionante comunidad de cursos online en vivo que llega ¿para qué? Para revolucionar. Una comunidad de personas mayores donde hay que conectarse, divertirte y llevar el aprendizaje hacia nuevos horizontes. En Aurora no solo vas a tener acceso a cursos de alta calidad, sino que también te vas a unir a una comunidad de mentes curiosas con quienes podrás compartir. ¿Qué esperás? Hacé como yo, visitalos en forma inmediata en www.comunidadaurora.com.uy. Suscribite ya y descubrí un mundo de posibilidades que te está esperando. Ya llegó Comunidad Aurora a 10 países. 10 países y la comunidad entonces es internacional. Hay una cosa que siempre les digo desde hace muchísimos años. Nosotros hemos afiliado a Avícola del Oeste. ¿Por qué? Porque es importante cuando uno elige una materia prima tener la tranquilidad que quien la produce tiene la idoneidad, la seriedad, el compromiso, la trazabilidad para que ese producto sea realmente excepcional. La carne de pollo es indudablemente la más versátil, pero además de eso, en el caso de Avícola del Oeste, con la crianza y su alimentación, logran que tenga un sabor único y excepcional, que se adapte absolutamente a todas las combinaciones que en la gastronomía usted puede hacer con el pollo. Por eso, cuando piense en pollo, piense en Avícola del Oeste. Bueno, y acá estamos con otro plato más de estas creaciones fantásticas, ¿eh? Este es un pescado que está envuelto en cabello de ángel. Una maravilla, realmente una maravilla. Vale la pena vivir esa experiencia. Quiero decirles, hablamos de transporte, hablamos de traslados, y cuando uno sube, ya llegó. Tiene la posibilidad de tener un servicio de excepción sobre el barco y directamente ya sentirse recibido, porque cuando sube, llega, y ahora además sigue creciendo. Se acerca el China Zorrilla, que además viene de Buenos Aires a Colonia, de Colonia a Buenos Aires, en un primer barco del mundo eléctrico. Así que ya lo saben, buquebús. Cuando uno sube, llega. La otra cosa que les quiero comentar absolutamente todos es sobre Comunidad Aurora, mi comunidad. Yo soy el embajador de Comunidad Aurora, que es la comunidad senior más importante del mundo. ¿Y por qué? Nace aquí y se va expandiendo y dándole a la gente de mi edad de, seguir en actividad, seguir aprendiendo, seguir disfrutando del aprendizaje desde arte hasta un idioma, y además de eso compartirlo con ecuatorianos, bolivianos, paraguayos, argentinos,
porque hay que dejar de contar, sino de vivir experiencias. Comunidad Aurora, conéctese ya. Los cursos son en marzo. Bueno, se inician en marzo, mejor dicho. Bueno, así que seguir disfrutando. Bueno, conectividad es algo importante, rutas y traslados es algo importante para el crecimiento del turismo, el profesionalismo dentro del mundo de la cocina y del servicio en la atención hotelera es también importante, cosa que se fue dando naturalmente y paulatinamente, y hoy podemos perfectamente dar servicios de primerísimo nivel, tanto en congresos como en hotelería 5 estrellas. Ahora, cuando hablamos de eso que me hablaste de los convenios internacionales que tiene Uruguay con todos, pero que no los usa porque no tenemos una línea aérea bandera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? Con bandera. Con bandera. Línea aérea de bandera, ojalá no tengamos nunca más. Es decir, ¿No te gustó la experiencia de Pluna? Hasta los últimos 5 años de Pluna fueron la mejor Pluna de la historia. Antes, más vale ni hablar. Para traducirle a la gente lo que es una aerolínea de bandera, basta citar aerolíneas argentinas, cubana de aviación, boliviana de aviación, Conviasa. Dicen algo, todas deficitarias y todas un desastre. Una aerolínea con bandera es una aerolínea nacional de referencia. Lo que necesitamos nosotros es justamente eso. Y para graficarlo, para que se entienda mejor qué es una aerolínea nacional de referencia, Copa Airlines, por ejemplo. Copa Airlines es totalmente privada, pero con un respaldo del Estado panameño tremendo. Junto con el canal, son los fundamentales movilizadores de la economía panameña. Y eso tira por tierra ese berretín que tienen muchos uruguayos de decir, ¿para qué queremos una aerolínea si somos nada más que 3,5 millones de personas? Si no es para nosotros. Perdón. Para nosotros y para atraer gente. Panamá tiene la mitad de nuestro territorio y tiene un poquito más de habitantes. ¿Ah? También me pueden decir, ¿no vas a comparar la ubicación geográfica de Panamá con la uruguaya? Me río de Janeiro. Estamos entre dos monstruos, pero además estamos en una región donde han llegado los decretos de cielos abiertos. Entonces, el mercado no es más de 3,5 millones de personas, el mercado es de cientos de millones de personas. Nosotros podemos volar dentro de Argentina, dentro de Chile, dentro de Paraguay, con Brasil hacer el dibujo que se nos ocurra. Entonces, cuando aparece un señor como Antonio Rama, que fracasó con UR, que tuvo el gran problema en aquella época, porque fue bombardeado por el sindicato de Pluna y por el gobierno de entonces del Frente Amplio, que lo fundieron. Lo fundieron porque le costó 10 propiedades, porque se habla del fracaso de UR, pero no se habla del costo. Ese señor que hoy es piloto, es comandante de Boeing 707 e instructor de una de las mejores empresas aéreas del mundo, o sea, de Qatar Airways, está volviendo a hacer el esfuerzo. Ya hizo un acuerdo empresarial con una de las aerolíneas europeas que está creciendo más y que tiene mejor presente como Air Baltic, que yo hasta hace unos meses no sabía ni que existía. Es propiedad del Estado de Letonia, 97%, pero está convirtiéndose en privada, y se enteró Lufthansa y ya puso plata y ya entró en el directorio y se va a convertir en una aerolínea privada. Bueno, esa aerolínea es la que va a tener el gerenciamiento de SUA, que es la aerolínea que está proponiendo Antonio Rama. Hay 3 patas: gerenciamiento, capital y autorizaciones. El gerenciamiento, Air Baltic. Capitalización, hablé hace unos días con Rama, está concretado el 50% del aporte de capital local. Aparentemente a fines de marzo, principios de abril, estaría anunciándose ya el cierre de esa etapa y comienza la etapa de las autorizaciones de los aviones. Air Baltic tiene 50 Airbus A220-300, antes del 2030 va a tener 100, y empieza SUA con ese
gerenciamiento y con esos aviones que van a llegar a ACMI, o sea, con tripulación propia, mientras esta compañía está negociando con Airbus la compra de aviones y va a ir potenciando después el entrenamiento de sus propios pilotos y personal de a bordo. Las autorizaciones, supongo que con el decreto de cielos abiertos y con la necesidad que tenemos de una aerolínea, cuando llegue Rama a hacer el trámite, además del certificado de operador aéreo, le darán aplauso, medalla y beso, digo yo. Bueno. Pero lo critican. Bueno, estás en el Uruguay. Decime, congresos y con los congresos. El mundo del congreso, y además es interesante, porque el público de los congresos y de las convenciones es el público que deja mayor gasto en cada uno de los países a los que visita. ¿Qué pasa con nuestra inserción en ese mundo? Bueno, nosotros empezamos ese trabajo incluso antes de abrir el centro de convenciones. Exacto. Y desde 2016 que estamos activamente con el centro funcionando, obviamente con ese impasse que todos conocemos, por un pequeño problema mundial que no nos permitió hacer lo que somos, que juntar gente. Pero a pesar de todo eso, como les decía antes, 2016-2023, todavía estamos cerrando el 2024, generamos un impacto de más de $100 millones solo con el centro de convenciones de Punta del Este. No estamos hablando de la industria a nivel país. Una industria que todavía no recuperó sus mejores niveles, que son los niveles de 2016-2017. Todavía no llegó a recuperar los niveles prepandemia, todavía estamos en lo que es a congresos asociativos un poco más abajo, pero que a pesar de eso es la industria, como bien decís, que tiene mayor gasto promedio por turista o por delegado, que un 40% de los delegados que vienen a congreso tienden a volver luego como turistas vacacionales y que son una gran carta de presentación del país cada vez que salimos o cada vez que recibimos una delegación para un congreso. Es un sector que obviamente no mueve el mismo nivel de divisas que mueve el turismo leisure, como lo llamamos, obviamente en volumen es menor, pero es un turismo de mucho mayor impacto y que aparte, pensando por ejemplo en Punta del Este, que es donde nosotros tenemos nuestra actividad principal, trabaja justamente fuera de los meses de alta demanda. O sea, enero y febrero, que son los meses que Punta del Este de alguna forma tiene el turismo tradicional, obviamente no hay que dejar de trabajarlo, pero más resuelto, no son los meses de mayor cantidad de congresos para nosotros. Sí lo son marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre, lo que generan ese concepto que nosotros fuimos creando y que otros también actores del destino trabajan muy bien, que es la temporada extendida. Seguro. Marzo, abril, son temporadas divinas en Punta del Este, septiembre, octubre, incluso noviembre, que permiten vender muchísimos meses del año y que cuando pensamos en otro tipo de eventos, como hemos tenido casos, hemos tenido experiencias maravillosas con eventos de 500 o hasta 2.000 personas en julio y agosto. Cuando uno dice, no es el mejor momento para nosotros, y hemos tenido realmente experiencias muy buenas con esa cantidad de delegados en esos meses cuando la rotación del Congreso tocaba por fecha en julio, agosto o junio. Entonces, sin lugar a dudas, parte de lo que venimos hablando, hay programas funcionando en el país. El principal de ellos, y que es prácticamente único en la región, es la exoneración de IVA a todo lo que son eventos internacionales. Eso realmente es una carta de presentación casi única de Uruguay cuando salimos al exterior. Pero obviamente hay que seguir trabajando más y dar mayores herramientas para que eso siga creciendo. Hay que apoyar a esos delegados uruguayos que nos representan muy bien. Uno se asombra de la cantidad de uruguayos que nos están representando internacionalmente, para que cuando toca levantar la mano y que un médico tenga que dedicarse a organizar un congreso, que para él es más un problema que una solución, tengamos toda la batería de apoyo. Seguro. Para que ese evento venga y él, desde su especialidad, se luzca y se luzca el país y la especialidad para el país, porque no solamente cuando hablamos de congresos hablamos del impacto económico, que obviamente es de las primeras cosas que surgen, porque obviamente en esta actividad empresarial como la presentábamos al principio, no deja de ser relevante. Pero los congresos dejan mucho más que solamente impacto económico. Dejan, por ejemplo, en algún congreso de una especialidad el acceso de estudiantes a profesionales y conocimientos y networking que de otra manera no tendrían tan fácil de llegar.
dejan inversiones en investigación y desarrollo, dejan contactos para futuros proyectos. Yo siempre cuento lo mismo, hay algunos profes con los que hablamos y que trabajamos siempre en la posibilidad de captar congresos y nos dicen, no, yo hace muchísimos congresos que dejé de entrar a la sala. Yo fuera de la sala, en el coffee, negocio las becas para estudiantes mías afuera, negocio los estudiantes de afuera que van a venir a hacer proyectos en Uruguay, negocio fondos para financiar determinados proyectos, y eso es parte de lo que los congresos traen. Hoy el conocimiento está al alcance de casi todos más fácil, pero las redes de contactos que nos dan la presencialidad que vendemos nosotros son prácticamente únicas. Y cuando uno le suma la experiencia, porque como venimos hablando hoy, el turismo no deja de ser de experiencias. Cuando uno en el paquete pone un destino, como estamos nosotros en Punta del Este, que les toca como parte del congreso hacer un cóctel viendo la puesta de sol en un parador, o hacer una actividad satélite en un lugar maravilloso como el Maca, o generar un montón de actividades, bodegas. Tenemos tanto para ofrecer y tanto que le gusta a los que vienen, que realmente tenemos potencial para seguir creciendo y mucho. Y eso es a lo que trabajamos desde Centro de Convenciones, trabajamos desde AUDOCA, que es la Asociación Uruguaya Organizadora de Congresos, que ya estoy terminando la presidencia, pero que hemos trabajado mucho para poder seguir ese camino y que de alguna manera es lo que hacemos todos los días. Siempre decimos lo mismo, un congreso lleva muchísimo tiempo a veces captarlo, pero los impactos que genera son brutales. Yo hablaba hace un rato del Congreso de Avicultura que tuvimos en noviembre del año pasado, y es el congreso de mayor impacto que tenemos desde la apertura, pero lo empezamos a trabajar en 2015 para que pudiera pasar en 2024. Qué brutal, ¿eh? Y eso es lo que permite también ese círculo virtuoso, ¿no? Que en la medida que seguimos generando y seguimos trabajando, lo que estamos trabajando es la agenda hacia adelante y la captación de eventos con esa multiplicidad de impactos que tiene para el país. Entonces, creciendo, generando eventos, generando impacto, generando oportunidades laborales cada vez que viene un evento, porque tanto el centro como los otros lugares donde se hacen congresos en el país tienen esa población flotante laboral que crece y se reduce en función del tamaño del evento. En el resto del país, ¿dónde hay centros de convenciones? Los dos principales destinos en Uruguay son Montevideo y Punta del Este. ¿Montevideo dónde? ¿En la Intendencia? No, Montevideo tiene algunos lugares, el principal hoy en día es el Radisson, no lo que es Congresos, pero hay otros hoteles con salas que trabajan y muy bien, hay otro tipo de espacios. La Intendencia es uno, el Antel Arena es otro, el Latu tiene un centro de conferencias, más la sala de eventos. Hay otros espacios, sí es verdad que con el cierre de algunos hoteles se han perdido espacios, pero eso no ha hecho que no se siga trabajando y mucho. Más del 80% de los congresos del país se hacen en Montevideo. Luego lo sigue Maldonado y Punta del Este como destino, y en tercer lugar está Colonia. Luego hay algunos casos de algunos congresos de alguna especialidad determinada que por la especialidad se hacen en determinados lugares del interior del país, pero obviamente cuando uno ve la torta de los congresos, Montevideo, Punta del Este son los dos principales y Colonia como tercer destino. ¿Qué es esto nuevo que es el colectivo de turismo? Bueno, el colectivo de turismo, nosotros desde el Buró creímos que era importante participar, integrarnos, porque siempre ha habido muchas asociaciones y mucha gente empujando por Punta del Este, pero no con una única voz, empujando todos para un mismo lado. Que bueno, que creemos que eso es el colectivo, está formado obviamente por la Liga, Cámara Corporación Gastronómica, Centro de Hoteles, Cámara Empresarial, y quisimos involucrarnos también nosotros para poder alinearnos todos y pujar para el mismo lado. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Tener siempre el mismo discurso, saber unificar criterios y no que uno vaya a pedir una cosa, otra. Y al también, final, si estamos todos juntos, es como que tenemos otro peso, ¿no? Que seguro, si vamos, es otro peso específico, exacto. Por eso. Y bueno, por eso creímos desde el Buró que era importante participar en el colectivo. Está bien. Ustedes que están metidos en este mundo, ¿qué creen que tenemos que hacer nosotros desde adentro hacia afuera, en el sentido desde el colectivo turismo ante las autoridades, para que en esa batalla cultural que hay que dar, que el mundo de la política entienda lo que es el turismo, qué más tendríamos que hacer? Yo creo que hay que continuar lo que estamos haciendo. Creo que a mí me tocó sumarme a la Cámara de Turismo en este último tiempo y desde que estamos con el Centro de Convenciones integrar el Buró y los organismos acá en Punta del Este. Y si algo hemos hecho en estos últimos años es
entender que esa profesionalización que nosotros reclamamos es hacia adentro y hacia afuera. Y que cuando uno dice el turismo es importante, tiene que tener los números para demostrar que el turismo es importante. Cuando uno dice que Punta del Este o Maldonado como destino tienen determinadas necesidades o determinadas situaciones para plantear, hay un entendimiento del destino con datos y con información contrastable con lo que podemos decir, bueno, esto es lo que nos pasa, esto es lo que proponemos, este es un ejemplo de caso de éxito, esto es un ejemplo de por dónde entendemos que no hay que ir, por A, B y C. Cuando uno tiene esa información contrastable y que no da lugar a opinión, de alguna manera, permite sobre eso construir. Cuando uno lo que da son sensaciones, bueno, las sensaciones pueden ser mías de una manera y tuyas de otra, Exacto. y pueden dar opiniones diferentes. Después podemos tener visiones distintas de cómo recorrer el camino para la solución, pero cuando tenemos un diagnóstico claro con datos, tenemos una base sólida para empezar a trabajar. Sí, Y después un diagnóstico. generar los insumos para después. Y eso tener creo que es buenas el cambio aplicaciones que en hemos políticas tenido públicas. en el último tiempo. Y un análisis que sea multisectorial, ¿no? Dentro de la Cámara nos pasa que tenemos a todos los sectores del turismo dentro, también tenemos a muchísimos destinos, a los principales destinos turísticos, pero también a muchos destinos emergentes. Y ese análisis multisectorial y de distintos destinos hace de que siempre dentro de la Cámara de Turismo tengamos una visión que sea englobadora de la realidad del país. Recuerdo muy bien en la pandemia, y Alejandro se acordará también de algunas reuniones donde nuestras dos fronteras, la con Brasil y la con Argentina, tenían una situación que era muy distinta. Muy distinta. De hecho, era hasta antagónica en algunos momentos. Entonces, cuando unos decían, hay que hacer esto, los otros decían, no, hay que hacer esto otro, porque en realidad a nosotros eso no nos beneficia esto. Y encontrar ese análisis a través de los datos, encontrar ese análisis que en definitiva nos permita a todos crecer, Seguro. es en definitiva lo que creemos que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Tener datos concretos, un análisis pormenorizado de la realidad para tener un buen diagnóstico, como decía Alejandro, y trabajar en conjunto las soluciones, porque seguro todos tenemos el mismo objetivo, y esto lo dice mucho uno de nuestros colegas, uno de nuestros vicepresidentes, Fernando Tapia, siempre dice, todos tenemos el mismo objetivo, pero podemos tener formas de llegar a ese objetivo distintos. Tenemos que amalgamar un poco esas formas para trabajar juntos, ¿no? Cómo llegamos juntos a ese objetivo, sin dejar a nadie por el camino. Esa es una de las vías. Ahora, contestando concretamente a tu pregunta, yo suscribo en parte lo que dicen Alejandro y Marina, porque se han hecho cosas, se ha avanzado. La Cámara ha estado muy activa, ha generado novedades. El trabajo con Ceres, a pesar de que yo he tenido incluso hasta debates grabados y publicados con el querido Ignacio Muncho, se han hecho cosas, se ha avanzado. Pero yo creo que mirando al futuro tendríamos que tener un poquito de distancia, no estar... O sea, está genial el trabajo público-privado, está genial la gobernanza, está genial las metas conjuntas, y está genial lo que pasó con esta administración, que no sé si va a pasar con la siguiente, el apoyo económico que dio este ministerio a que se hiciera a través de la Cámara todo lo que se hizo. Pues yo creo que hay que tener un poquito de distancia, porque el empresariado tiene que guardarse la posibilidad de no estar, o sea, juntos pero no revueltos. Entiendo. Creo que ese es el detalle que yo veo que habría que tener, porque está fenómeno que al final de una gestión se le entregue reconocimiento tanto al ministerio, a los empresarios, como a los empresarios al ministerio. Pero el dulce excesivo pica los dientes. Ah, es verdad. Hay que ir a Sorrifácil. Les aviso que tiene todo. En una sola clínica le hacen absolutamente todo y fantástico. No solamente le cuidan las caries, sino le ponen además los distintos implantes. Y hay unas campañas de implantes que son fantásticas. Sorrifácil. Rivera, Montevideo, Punta del Este, Maldonado, maravilla. De nada. Vale la pena. De nada. Así que los mando a todos a Sorrifácil. Enseguida volvemos.
En Colchones y Somier Deseos volvimos a nuestras raíces, porque junto a Tienda Jaime trabajamos para tu bienestar. Te ofrecemos productos de primera línea, siempre a los mejores precios del mercado. Colchones, somies, almohadas, ropa de cama, muebles, electrodomésticos y para vestir todo tu hogar. Además, piezas únicas y originales del Feng Shui. Todo hasta en 12 cuotas sin recargo. Los domingos está abierto en la fábrica de Camino Casavalle 5357 y en la sucursal de Avenida Italia Casi Propios. En Punta del Este abre de lunes a sábado de 10 a 19, www.deseos.com.uy. Envíos a todo el país. Buquebus es una empresa que se ha transformado en lo que significa, bueno, lo mejor de los puentes. Cuando uno sube, ya está llegando al destino, que es la gran ciudad de Buenos Aires. Pero hay una cosa que es fundamental. No para de invertir, no para de darnos el mejor de los confort y de la atención personalizada que recibimos cuando subimos y nos trasladamos. Pero ahora en este 2025, bueno, llega una gran novedad. El más grande buque eléctrico primero en el mundo que va a ser Buenos Aires Colonia y que, como ella lo dijo, es rioplatense y tiene puentes. Tiende los puentes los hace ¿quién? Una empresa grande, estupenda y magnífica como Buquebus. En nuestros 40 años te regalamos un práctico clip de cierre para mantener la frescura y el sabor de nuestro queso rallado parmesano. Porque cada bocado merece lo mejor. Nuestro queso llega con todo el sabor auténtico y la calidad garantizada. Un clic de frescura y sabor en cada porción. Queso rallado artesano, siempre rico, siempre fresco, artesano. Es queso. Cuando uno piensa en los vinos, tiene que pensar en que tiene que maridar muy bien con lo que va a presentar y preparar. Para eso tenemos una bodega nacional de excepción, que es la que tiene las mayores medallas del vino a nivel internacional, inclusive la primer gran medalla de oro para el vino nacional. Estoy hablando de H. Stagnari, que todas las vides que tiene están divididas entre Canelones y Salto, y cada una de ellas es una obra de arte que Héctor Stagnari hace para que usted disfrute con el mejor vino. H. Stagnari, buque insignia del Tanar Viejo. H. Stagnari, buque insignia del vino nacional. Hay una cosa que siempre les digo desde hace muchísimos años. Nosotros hemos afiliado a Avícola del Oeste. ¿Por qué? Porque es importante cuando uno elige una materia prima tener la tranquilidad que quien la produce tiene la idoneidad, la seriedad, el compromiso, la trazabilidad para que ese producto sea realmente excepcional. La carne de pollo es indudablemente la más versátil, pero además de eso, en el caso de Avícola del Oeste, con la crianza y su alimentación, logran que tenga un sabor único y excepcional, que se adapte absolutamente a todas las combinaciones que en la gastronomía usted puede hacer con el pollo. Por eso, cuando piense en pollo, piense en Avícola del Oeste. El momento del postre es un tiramisú, pero miren lo que es esto. Está hecho como los dioses. Bueno, les quiero decir que hay helado de tiramisú, ¿dónde? En Los Trovadores, que es la esquina más helada del país. Ustedes saben que está en Pereira y Berro y que acaba de cumplir 90 años y que usted puede encontrar en esa empresa fantástica la creatividad expresada en todo. Helados para veganos, helados para diabéticos, helados para celíacos y además los tradicionales de toda la vida. Usted vaya, compre, no sea machete, compre 1 litro como mínimo, ¿no? Y dígale a Gustavo que le dé regalo, que digo yo que le regale. Y capaz que le regala, no capaz, seguro que le va a regalar algo más. Así que Los Trovadores, Pereira y Berro. Y ahora, no sé si conversar con ustedes o comerme el postre. Está todo tan interesante. Tirar un tema poco de todo. Y que Marina hable mientras comes el postre. Eso es genial. No, pero a mí me dio la sensación que en esta última administración hubo un mayor acercamiento y un trabajo más como comunado con las autoridades desde la Cámara, ¿no? Que se acercó, hubo
un trabajo de plantear ideas y poder desarrollarlas. Bueno, es que pasamos por un momento muy, muy complicado. ¿Que fue la pandemia? Claro. Pasamos por el peor de los momentos que pudo haber sufrido el sector turístico y ahí creo que el empresariado se dio cuenta que tenía que tomar la responsabilidad también de trabajar, ¿no? Y en eso, bueno, tenemos, como Alejandro, la verdad es que tenemos una directiva de gente muy, muy... muy profesional, que trabaja en el sector, que tiene muy buenas ideas y que tiene muchas ganas de trabajar y de generar ideas y propuestas. Y salir de eso que nos pasa mucho también a veces a los uruguayos, que es la crítica per se, ¿no? O sea, no estar criticando, sino estar proponiendo cosas para hacer. Y eso nos parece que siempre es mucho más positivo, digamos, a la larga, para generar cosas, que criticar. Entonces, si nosotros vamos con propuestas, seguramente algunas se llevarán a cabo, otras no, pero en definitiva, si consensuamos con todo el sector turístico y llevamos propuestas que son serias, que son profesionales, que están analizadas, que tienen por detrás un análisis concienzudo, valga la redundancia, creo que ahí logramos llegar a mejores cosas. Y así fue que en los últimos 2 años hicimos más de 18 ciudades en el año pasado, con unas misiones de promoción conjunta que se hizo con el Ministerio de Turismo, administrando un pequeño presupuesto que nos daba el Ministerio de Turismo para generar esas misiones que le permitieron a muchos empresarios uruguayos llegar a destinos para ofrecer las distintas experiencias, eventos, porque trabajamos no solamente con el segmento vacacional, sino también con el segmento MICE, apoyándonos en nuestros propios socios, en Audoca, en Audavi, en los distintos socios que tiene la Cámara, entendiendo con ellos cuáles son las necesidades de promocionar el turismo a nivel internacional. Y eso nos puso también en un lugar de ser el articulador, en definitiva, que es un poco lo que es la Cámara de Turismo, ¿no? Es el articulador entre el empresariado, sus necesidades, el sector público, la promoción turística. Y la verdad es que creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos, como decía, llegado a muchísimas ciudades con eventos que han estado muy bien, que hemos ido aprendiendo mucho en estos años también cómo hacerlos mejor, a la altura de países que nos triplican en presupuesto, pero que la verdad es que en ese sentido hemos trabajado mucho para tener eventos de calidad donde los empresarios se involucren y también ese involucramiento les permita también generar negocios, ¿no? Que para eso está la Cámara. Esto, hoy decía Sergio, es un sector que obviamente es un sector con lucro, es para el lucro de cada una de las empresas, pequeñas, medianas o grandes. Sin discusión. Y tenemos 90% dentro del sector turístico que son MIPYMES. Es un sector que tiene muchísimas pequeñas empresas trabajando, genera muchísimo empleo, como lo comentaba hoy Alejandro, pero que sin duda es para el lucro. Entonces tenemos que desde la Cámara dar espacio para que los empresarios generen negocios, ¿no? Ese creo que es uno de nuestros desvelos. Y bueno, esta administración que terminó nos acompañó. Ya estamos comenzando a trabajar nuevamente para este año 2025 con la administración que entra, ilusionados de poder además hacer más cosas, ¿no? A medida que vamos aprendiendo, a medida que nos vamos profesionalizando en lo que hacemos, no es otra cosa que emular a los que hace mucho tiempo que lo hacen, digamos, no estamos aprendiendo más que a ser profesionales en esto de generar negocios para las empresas turísticas. Se están quemando etapas que era necesario. Es decir, lo que está haciendo en este momento la Cámara Uruguaya de Turismo venía con atraso, pero no porque ellos de repente no quisieran hacerlo, sino porque las distintas constituciones de la propia institución, los distintos momentos que se vivieron en la última década, pero es tan vertiginoso el crecimiento de los competidores que te quedás dormido y fuiste. Seguro. O sea, hay dos cosas de lo que vos preguntabas que me parece que son importantes de destacar, ¿no? Creo que la primera, y para ser justos, que comunicación y trabajo conjunto hubo en este gobierno que terminó, hubo en el anterior y ya estamos teniendo en el que empieza. Creo que eso es algo de nuestro país también, pero que es algo que en el turismo siempre se dio y que
que tanto yo la Cámara la integré más que nada en este gobierno, pero por lo que sé de los anteriores y desde Abudoca, que sí vengo trabajando de antes, ese trabajo conjunto sí siempre estuvo y ese diálogo abierto siempre estuvo. Creo que dentro de todo lo malo que fue la pandemia en general y para el turismo también, algo que sí tuvo bueno para nuestro sector es que lo visibilizó de una manera que capaz que no lo teníamos antes. Y esa visibilización hizo que por un momento determinadas barreras que capaz que teníamos en determinados sectores de la política pudiéramos romperlas. Un ejemplo de esto es que no era habitual en una cena del Día Mundial del Turismo tener al presidente, al ministro de Trabajo y al ministro de Economía. Falta ver al turismo como una política de Estado. En lo personal no me ha tocado sentirlo tan politizado, por eso que decía que hemos trabajado bien con las distintas administraciones, no he sentido capaz una politización tan fuerte del turismo, pero sí siento por todo lo que hemos hablado antes que falta ese convencimiento, parafraseando a Fernando, como decía Marina hoy, fuera del círculo rojo del turismo, de que el turismo es una actividad económica relevante del país. Faltan los grandes temas. Pero creo que no va tanto por la politización, sino por el convencimiento del turismo como actividad generadora de valor. Valorarlo. Una política de Estado de turismo es imprescindible. O sea, nosotros no podríamos seguir transitando la vida del turismo en el Uruguay muchos años más sin una política de Estado. O sea, no tenemos política de Estado, no tenemos un plan nacional de turismo. O sea, yo valoro y aplaudo muchos de los emprendimientos que han hecho ustedes, pero no dejan de ser emprendimientos, ideas y puestas en ejecución de una parte de todo el espectro. ¿De acuerdo? Yo creo que en algún momento vamos a tener que generar esa gran mesa de debate que nos debemos, y transitar hacia un plan nacional de turismo consensuado. Pero es lo que nosotros desde la Cámara hemos trabajado. Si tú ves el documento que preparamos el año pasado y que presentamos a los partidos políticos, lo acabo de decir. Es lo que piensan ustedes y es lo que dicen ustedes. Estamos en el camino de construcción. Claro, pero también es un camino que es compartido, digamos, o que por lo menos es dialogado en conjunto, ¿no? Porque en muchas oportunidades se dio en la anterior administración, digamos, previo a este gobierno que termina. En este gobierno se ha dado, y como decía Alejandro, hemos nosotros como empresarios propiciado esos debates en los momentos claves con el sistema político. ¿Por qué? Porque es necesario que todos conozcan lo que es el turismo, cómo funciona, quiénes son los stakeholders. Es fundamental lo que les estaba planteando. Es por los intereses, porque, es decir, si uno piensa por los intereses macro, tenemos que incluir el turismo en nuestra cultura de una vez por todas. Tenemos que saber qué es cultura de una vez por todas. No podemos separar la enseñanza. Me hablan de la enseñanza. La enseñanza es una cosa, la cultura es otra. Es decir, es otro manejo. Educación y cultura. Bueno, educación es justamente la enseñanza. La cultura es mucho más amplia. Es nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de sentir, construir ciudadanía, saber qué somos, a dónde queremos llegar, qué nos dio el pasado para construir una identidad que nos diferencia de otro modo. Bueno, el turismo hay que hacerlo integral e integrante de todo ese tipo de crecimiento y desenvolvimiento. Y cuando vos ves las direcciones de turismo de todo el país, direcciones de turismo de las intendencias, y entonces me ponen la fiesta de la torta frita, aplaudo, y la fiesta del arroz, y la fiesta... Y me parecen todas brillantes. Ahora no puede ser que en un mismo día estén las tres fiestas iguales, y que no haya un convencimiento dentro del Congreso de Intendentes de que eso moviliza turismo interno, que le da posibilidades de que la hotelería, el transporte y todo lo demás crezca. Tienen que tener una política de convocatoria. En España no hay una fiesta que se choque con otra, porque todas las fiestas populares forman parte de la identidad y tratan de que sea un polo de atracción turístico, como pasa en Italia. Integran un calendario. La marca, la política de Estado es la política... Bueno, vamos a sentarnos todos juntos, a trabajar todos juntos para hacer la locomotora, las vías y el tren, para que llegue a buen puerto esto que es maravilloso, que es el turismo. Sergio, hay jugadores fundamentales que se benefician muchísimo más que todos nosotros con el turismo, que no están, que no juegan este partido,
Y estoy hablando de los frigoríficos, las tarjetas de crédito, las embotelladoras de bebidas, las constructoras. Todos esos se benefician del turismo y no veo que integren ni siquiera un think tank, ni siquiera, no una asociación, no una cámara. Ellos lo único que hacen es facturar y cobrar, pero no ponen un peso para el turismo, por lo menos directamente que yo me entere. Bueno, tendríamos que tener media hora más o una hora más, pero como esto ya le dije es una filosofía de vida y una pasión, tendríamos que estar todos los días una hora al aire. Y de esa forma podríamos seguir encontrando vertientes por las cuales empezar a caminar entre todos juntos. Lo que queda claro de esta conversación es que tenemos profesionales de valía, que tenemos polos de atracción turístico, que estamos construyendo una verdadera industria, que tenemos que seguir creciendo y que directamente hay voluntad de crecimiento. Espero que las autoridades que tienen que acompañar todo esto escuchen lo que hoy estuvimos conversando acá para que en definitiva el Uruguay y la industria turística siga creciendo y fortaleciéndose como debe ser. Porque no nos olvidemos de la cantidad de mano de obra que genera, de la cantidad de divisas que ingresan y de las posibilidades de futuro para el crecimiento, ya que el país tiene que crecer, tiene que salir de ese bajo crecimiento y acá en bandeja les estamos dando a través de la industria turística una posibilidad de pegar un saltito que nos va a favorecer absolutamente a todos. Gracias por el trabajo, por lo que hacen, por la lucha constante y por haber venido en el día de hoy. Muchísimas gracias.